Bienvenidos, tengan ustedes muy buenas tardes. La Universidad Católica de Sapienza los recibe al webinar Canvas Business Model, brindado por el consultor internacional Paolo Virinos, en conmemoración a nuestro 22º aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y Comercial. Para un buen desarrollo del evento, les solicitamos mantener sus cámaras apagadas y realizar sus preguntas a través del chat. Pablo Virinos es un consultor internacional con experiencia en gestión de capital humano y gestión de la educación. Especialista en formación y tutoría en recursos humanos, gerente de recursos humanos en Italia y Bélgica y gerente de educación. Fue decano de nuestra facultad entre los años 2010 a 2017. Le damos la bienvenida de unirse a la Semana Académica desde Italia. La acompañará como panelista la doctora Marta Medina, jefa académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales. Invitamos al doctor Pablo Virinos para que pueda iniciar su conferencia magistral. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias por la invitación y buenos días con todos. Estoy un poco emocionado porque, aunque de manera virtual, volver a ver muchas personas con las que he trabajado, he compartido mucho tiempo, es algo importante, es algo bueno, que me emociona un poco. Pero vamos a presentar el tema de hoy. De acuerdo con los organizadores, yo presentaré el tema, el Canvas Business Model, y después, después de una intervención, si no he entendido mal, de la profesora Marta, habrá espacio por unas preguntas. Ok, entonces, vamos a ver de qué estamos hablando. Estamos hablando de una herramienta de gestión, ¿no?, de management para los negocios, ¿no?, en general. Digo esto porque es un modelo, una herramienta que hay que utilizar de la manera correcta para que sea eficaz. Y es una herramienta complementaria, que se complementa a otras herramientas que probablemente muchos de ustedes ya conocen. Así que entramos un poco más en el detalle. La siguiente, por favor. Para ver de qué hablamos. Entonces, mi ponencia será sobre 3 puntos: ver qué es un business model, los elementos de esta herramienta, de este modelo, y unas sugerencias final. Siguiente. Un business model es, de una manera muy general, un modelo de negocio para crear, entregar y capturar valor. Los estudiantes de la UCS, creo que los estudiantes de Ciencias Económicas, creo que desde el primer día de clase se familiarizan con este concepto, ¿no? Que crear una empresa es crear valor. Este modelo nos ayuda a definir qué valor vamos a crear, cómo alcanzar al cliente y qué parte de este valor vuelve a la organización de manera que la empresa pueda producir, pueda sustentarse. La siguiente. Esta, de una manera muy sintética, es el modelo de negocio, o business model en inglés.
con todos los 11 elementos que lo componen. Después lo vamos a ver uno por uno, pero hay una parte que se refiere a la organización de la empresa, propuesta de valor, relación con el cliente, segmentos de clientes, actividades, aliados y recursos claves. Hay evidentemente una parte financiera, costos e ingresos, y hay en la parte inferior de la lámina los impactos negativos y positivos que mi actividad, mi empresa crea. Y lo que ven son, creo que están familiarizados, son los símbolos de los objetivos ONU, ¿no? de Naciones Unidas para el 2030. Vamos con la siguiente. El mismo modelo vaciado, entonces donde ya tenemos un primer punto. Es una herramienta que nos permite tener a nuestro negocio en una hoja. O dicho de otra manera, a los elementos, a los elementos esenciales de nuestro negocio en una hoja. Lo que también tiene muchas ventajas. Vamos a ver algunas de estas ventajas. Siguiente. Esta es la primera. El business model permite tener todas las variables en un vistazo o, como hemos visto, en una hoja. El business plan o plan de negocio, que es otra herramienta esencial, por lo contrario, proporciona información y previsiones detalladas sobre el negocio. Y normalmente es un documento ¿no? de 20, 40 hojas. ¿Cómo utilizar esta herramienta? Es una herramienta principalmente interna, es decir, que sirve sobre todo al emprendedor. Es un punto de partida para construir un inicio de negocio. Y después, luego, cuando será necesario, hay que también preparar un plan de negocio, un business plan, que tiene una función sobre todo externa para los inversores, los bancos y en general los stakeholders. Siguiente. Siguiente. Como decía antes, estas dos herramientas se complementan. El business model va junto al business plan, al plan de negocio. Primero, en la fase de puesta en marcha o para repensar un negocio, es bueno utilizar el modelo de negocio. Y más tarde, cuando hay que hacer actividades de fundraising, de recaudación de fondos, hay que preparar un plan de negocio. El primero es informal o esencial. El segundo es formal. Un aspecto importante de esta herramienta que estamos viendo, Business Model, es que nos empuja a salir del escritorio, a salir de nuestra oficina, de nuestra computadora, para verificar las hipótesis y buscar los comentarios y las preferencias de nuestros clientes potenciales. Luego será necesario preparar un plan más detallado que es el plan de negocio. Es algo rápido, ¿no? Que nos permite operar con datos lo suficientemente buenos.
en una primera fase. Después habrá que completar estos datos y definir un plan de negocio que por definición tiene que ser medible. Quiero subrayar la última línea, cioè el fracaso en esta primera fase, cuando preparamos un business model, es algo esperado. Y es mejor que no ver los fracasos al inicio, porque esto nos permite de corregirnos y de modificar, a mejorar nuestras hipótesis. De lo contrario, el fracaso a nivel de plan de negocio es percibido como algo para evitar justamente, ¿no? Porque el plan de negocio es ya algo que tenemos que preparar cuando ya hemos averiguado nuestras hipótesis. Entonces, de una manera sintética, podemos decir que esta herramienta nos permite hacer todas las pruebas, todos los intentos antes de lanzarnos de manera formal en un negocio o en una nueva línea de productos, por ejemplo. La siguiente. Bueno, acá quiero subrayar solamente el punto 3. Trabajar con el Business Model Canvas permite diseñar, probar y rápidamente hacer cambios sobre nuestra idea de negocio involucrando a los clientes. La siguiente, gracias. Siguiente. Ok, vamos a ver ahora un poco más en detalle los elementos de este business model, de esta herramienta. Empezamos con el primer elemento que se llama propuesta de valor. He dejado las palabras en inglés también, como pueden ver, para que así podamos familiarizar también con este idioma, porque es, como han entendido, un modelo creado en Estados Unidos. La propuesta de valor, en cada elemento he propuesto algunas preguntas para ayudarnos a entender qué es. La propuesta de valor define el valor que vamos a entregar al cliente, o qué necesidades y o problemas del cliente estamos satisfaciendo. ¿Qué paquete, o sea, qué conjunto de productos y o servicios vamos a ofrecer? ¿Qué hace que nuestra propuesta sea mejor que las similares? Evidentemente son algunas preguntas, no son todas, pero este primer paso es definir qué es el valor que vamos a ofrecer a nuestros clientes. Siguiente. Nuestros clientes, acá, en este punto también hay que responder algunas preguntas. Porque a veces, decimos también los empresarios, los que quieren ser empresarios, empiezan con una idea demasiado general, ¿no? Los clientes son todos. Y esto nunca va a funcionar. Entonces, el primer paso acá hay que segmentar los clientes, ¿no? ¿Para quién estamos creando valor? ¿O quiénes son nuestros clientes más importantes? Siempre hay algunas personas que son nuestros potenciales clientes. No, muy difícil que sean todas las personas. Y esto evidentemente después se puede definir más en detalle, no se tiene que definir más en detalle a nivel
a varios niveles. Cuáles son las características de nuestros clientes y qué necesidades y o problemas tienen. ¿Hay una pregunta? No. Siguiente. Estos dos elementos primeros, propuesta de valor y segmentos de clientes, tienen que ser relacionados. Dicho de otra manera, es necesario que haya coherencia entre estos dos elementos. El valor que vamos a entregar y los clientes, ¿no? Para quién estamos creando valor. Acá me gustaría poner una pregunta, pero no podemos hacerlo ahora. Y la pregunta ¿es mejor empezar con la propuesta de valor o es mejor empezar con los clientes? Dicho de otra manera, yo puedo empezar teniendo un producto o servicio, una idea por lo menos de producto y o servicio, o puedo empezar de las necesidades y o problemas de mis potenciales clientes. Se puede empezar de un lado o del otro, pero yo personalmente pienso que, exactamente como dicen algunos, personalmente pienso que es mejor empezar del lado de los clientes. Es decir, empezar enfocándose en las necesidades y o problemas que yo observo y para los cuales quiero buscar una solución, ¿no? para satisfacer las necesidades, ¿no? Muy bien. De toda forma, lo importante, lo que es necesario es la coherencia entre estos dos primeros elementos. Siguiente. El siguiente paso es cómo alcanzamos nuestros clientes. Son los que se llaman channels o canales de distribución. Quiero subrayar que es importante enfocarse en cómo nuestros clientes quieren ser alcanzados. Y ver también cómo otras empresas hacen esto. Muy bien, estoy leyendo al mismo tiempo algunos comentarios y me parecen, estoy muy de acuerdo con los que están escribiendo. Entonces, esto es el punto de los canales, o sea, cómo nuestros clientes quieren ser alcanzados y cómo son alcanzados ahora para otras empresas, para otras empresas similares. Siguiente. El otro aspecto relacionado con los clientes es la relación. Es decir, cómo obtener, preservar, ¿no? Mantener y hacer crecer nuestros clientes. A partir de las relaciones que ya hemos establecido y también mirando siempre a los costos. Como han visto, como han entendido, seguramente estos dos últimos elementos son los que, desde el punto de vista de la organización de empresa, se encuentran bajo las funciones de marketing y ventas. Vamos con el siguiente. Y por esto también estos dos elementos, es decir, canales y relación con el cliente, necesitan tener una coherencia. Hay que mirarlo uno frente al otro para ver cómo mis ideas están funcionando, pueden funcionar o
o de lo contrario para darse cuenta de lo que tengo que modificar, que cambiar. Ok, vamos con el siguiente. El siguiente paso es fijarse a nivel de business model. Entonces estamos por el momento razonando sobre hipótesis. Fijarse en mis flujos de ingreso. Y acá también hay algunas preguntas para ayudarnos a entender por qué valor están realmente dispuestos a pagar nuestros clientes. Hago un pequeño paréntesis. ¿Cuál es la manera mejor de responder a estas preguntas? A todas las preguntas que encuentran en estas láminas. Y la manera mejor para responder a esta pregunta es empezar a responder yo mismo, pero después es fundamental verificar mis respuestas con las respuestas de mis potenciales clientes. Entonces, salir de la computadora, como me gusta decir a veces, e ir a preguntar a las personas, este servicio, este producto, ¿no? ¿Estás dispuesto a pagar cuánto? ¿Y cuánto pagas ahora? ¿Y para qué tipo de servicios y productos? Y sobre el tema ingreso, es fundamental poder tener distintas fuentes de ingresos. Es decir, posiblemente no tener un solo servicio o producto, sino más fuentes de ingresos. Y después hay todo el tema del precio, ¿no? ¿Cuánto yo puedo, cuál es mi estrategia de precio? Pero es correcto, ¿no? Otro comentario que he leído es decir que el valor por el cual están dispuestos a pagar los clientes es el valor percibido por los clientes, ¿no? O para los clientes. Adelante, la siguiente. Después tenemos tres elementos que son más organizacionales, relativo a la organización, es decir, las actividades claves. ¿Cuáles son las actividades necesarias para cumplir con mi propuesta de valor? Si yo pongo en mi propuesta de valor, ¿no? Algo, para cumplir este algo, ¿qué actividades? Actividades clave. Solo unas observaciones. La relación con el cliente es una actividad clave de todo negocio. Entonces no hay que olvidar que la relación con el cliente, los canales, entonces podemos decir el marketing, es clave en todos los negocios. Siguiente. ¿Cuáles son los recursos clave, ¿no? que voy a necesitar para crear el valor y cumplir con mi propuesta de valor? ¿Y cuáles son los recursos para las actividades de distribución y de relación con el cliente? Siguiente. El último aspecto de la organización que es importante ver en esta fase es los aliados clave o los aliados estratégicos que me permiten adquirir recursos de una forma, ¿no? con costos variables, podemos decirlo así, ¿no? Entonces, otra pregunta clave en este caso es
¿Es necesario que todas las actividades las haga yo como empresa o puedo, ¿no?, adquirir algunas actividades al exterior, entonces tener proveedores y o aliados que son parte, ¿no?, entre comillas, de mi negocio, porque hacen algo que es mejor que lo hagan ellos y yo lo voy a comprar, ¿no?, sin hacerlo yo mismo. Siguiente. Después vamos a ver el otro lado, ¿no?, que son los costos. Entonces, los costos más importantes. Y la otra pregunta que acá no he puesto, pero la voy a decir, es los costos fijos y los costos variables. Es algo que es necesario entender bien a este nivel. Y también esto me va a permitir ver cuáles son las actividades y los recursos más caros. Siguiente. Los últimos dos elementos son los impactos positivos y negativos. Para entenderlo, acá también tenemos algunas preguntas. ¿Cuáles son los beneficios sociales y ambientales más importantes, ¿no?, que genera nuestro negocio o mi negocio? ¿Qué ODS contribuye a alcanzar, ¿no?, objetivos de desarrollo sustentables, los objetivos Naciones Unidas 2030? ¿Y cuáles son los indicadores clave de rendimiento para medir este impacto social positivo? Impacto social y ambiental, ¿no? Siempre van juntas las dos dimensiones, como bien saben. Siguiente. Y hay que ser honestos porque pueden haber, y normalmente hay, también impactos negativos de mi modelo de negocio. Y acá también hay que pensar, buscar algunos indicadores clave para medir este impacto social y o ambiental negativo. Siguiente. Perfecto, esto es el resumen. Tienen todos estos elementos en una hoja, como ven. Y también desde un punto de vista visual, perdón, es una ventaja, ¿no?, poder tener todo mi idea de negocio en una hoja. Siguiente. Ok, he dejado también la parte en inglés. Esta es ¿no?, el resumen de lo que hemos visto hasta ahora, de todos los 11 elementos con las preguntas sintetizadas, ¿no?, regrupadas en una hoja. Así esto puede darle también una idea visual de esta herramienta. Como ven, se puede poner bastante información, bastantes cosas en una hoja, ¿no? Acá lo que hemos visto hasta ahora en resumen. Entonces no voy a leerlo porque ya lo hemos visto. ¿Ok? Siguiente. Este es lo mismo en inglés. Disculpen, lo he olvidado de eliminarlo. Voilà. Siempre la misma imagen, ¿no? Pueden ver que hay el lado del valor, o sea, el valor que yo quiero crear
y que va a solucionar o a satisfacer algunas necesidades y que regresa en mi empresa, a la parte de los ingresos, generando impactos positivos. Y del otro lado, hay el lado de la eficiencia, o sea, de la capacidad que tengo que tener para crear este valor sin quebrar la empresa. Entonces, las dos dimensiones tienen que encontrar una simetría. Siguiente. Para terminar esta parte, 3 preguntas. En la parte de actividades, recursos, aliados, son los elementos que me permiten de responder a las preguntas. ¿Podemos hacerlo? ¿Puedo hacer esto? En la otra parte es la pregunta, ¿es lo que los clientes quieren? Ahí son los elementos de segmentos de clientes, relación clientes y canales de distribución. Y en el medio, justo en el medio, es la propuesta de valor, es decir, lo que yo voy a ofrecer. Entonces, es lo que realmente quieren los clientes y puedo hacerlo. Y la tercera, entonces, costos, ingresos e impactos. Entonces, toda la parte financiera es para contestar a la pregunta si debemos, ¿no? Deberíamos, perdón, o debería hacerlo. Entonces son los 3, también otra manera de ver los elementos de este modelo para los que es factible, deseable y viable, ¿no? Las 3 dimensiones que un negocio, mejor dicho, una idea de negocio necesita tener. La siguiente. Última parte. Entonces estoy yendo hasta un poquito demasiado rápido, pero tenemos tiempo. Vamos con la siguiente lámina, así podemos tener un poco de más tiempo para las preguntas. Algunos puntos, ¿no?, importantes para subrayar. Mi visión inicial del negocio que quiero hacer, que quiero implementar o que quiero replantear, se basa en gran medida en suposiciones no probadas, o sea, en hipótesis, que eventualmente, ¿no?, resultarán ser falsas. Pero esto es normal, ¿no? No es un problema esto. El problema es si yo estoy dispuesto, si yo veo la necesidad de probar y refinar sistemáticamente mi visión inicial. Entonces, esta última parte es la parte importante, ¿no? Es de poder verificar, prototipar, no sé si estoy pronunciando correctamente, prototipear mi visión inicial para verificar las hipótesis. La segunda línea es la explicación de muchos fracasos de muchas empresas, lamentablemente, porque a veces, no siempre, pero a veces ofrecen un producto o servicio basado en suposiciones no probadas, no verificadas, y tarde o temprano esto lleva al fracaso. Por esto, ¿no?, es muy útil, es muy deseable que yo pueda experimentar el fracaso en la construcción de mi negocio, ¿no?, en mi visión inicial. Porque esto me ayuda a después
cambiar o a mejorar lo que tengo que cambiar. El mensaje final es algo que ya he dicho un poquito, pero quiero repetir porque es importante. Hablar con los clientes, ¿no? Salir de la computadora, salir de mi oficina. Es la manera mejor para probar, para validar mi visión inicial. Más información, más feedback yo pueda recolectar de los clientes o potenciales clientes, más puedo probar, no, refinar mi visión inicial. Esto, dicho de otra manera, ¿qué significa? Significa que si alguien quiere probar este modelo, ¿no? El business model, tiene que empezar rellenando el formato, rellenando el modelo con todos los elementos. Y después ir a verificar, ¿no? Refinar esta visión inicial, hablando con los potenciales clientes para recoltar, ¿no? Información. Última observación sobre los clientes o potenciales clientes. Hay que ser también acá inteligentes y honestos con sí mismo. Si yo hablo o voy a hablar solo con las personas que me quieren, no sé, con mi hermana, con mis sobrinos, con mis tíos o con mis amigos, me dirán que mi idea es fantástica y que voy a tener éxito. Estoy un poco exagerando, ¿no? Para hacerme entender. Necesito buscar también a alguien que me diga, no, este servicio no va a funcionar. O este problema que tú ves ya está solucionado. O el precio que tú estás pensando no va a funcionar, etcétera, etcétera. Entonces, la sugerencia es de hablar con potenciales clientes que desafíen, que pongan en duda mi visión inicial. Así tendré más elementos, más información para reforzarla, ¿no? Y para mejorarla. La siguiente. Perdón, disculpen. Entonces el camino podría ser explicado de esta manera. Diseño e implementación de los elementos, de los 11 elementos, que es un proceso iterativo, entonces que voy a hacer, que tengo que hacer muchas veces, varias veces. ¿No? Diseñar, es decir, preparar el modelo, preparar la implementación y después continuamente cambiar las hipótesis iniciales para refinar, a mejorar y cambiar lo que inicialmente había pensado. Este modelo, business model, es utilizado para la Universidad Católica de Milán, que es una de las instituciones con la cual yo trabajo ahora. Lo usan para programas de maestría y diplomados en varios países de África. Yo trabajo con ellos en los países de África que hablan francés. Hasta ahora he trabajado con 2 de ellos, Congo y Ruanda. Y algo que he visto, ¿no? Como en esta experiencia. Primero, que es un modelo
muy útil, ¿no? Que puede ayudar a los empresarios o a los que quieren ser empresarios, entonces que tienen solo una idea, a, ¿no?, verificar, ¿no?, probar todos los elementos y sobre todo a mejorar y adaptar varios elementos. Y algo bastante común que también he observado es que los que quieren ser empresario muchas veces empiezan con la idea de producir todo en propio. He visto en muchos casos de agrobusiness, ¿sí? Es decir, negocios vinculados a los productos agrícolas, y que es una posibilidad muy interesante en África. Y en muchos casos he visto la idea inicial, que es la de producir todo. Es decir, a partir de la semilla, los productos finales, todas las máquinas para hacer la transformación, etcétera, etcétera. Y muchos de ellos han terminado con una idea bastante diferente. Es decir, que sobre todo si uno no tiene un gran capital inicial, producir todo es difícil, es muy costoso. Entonces, mejor buscar una relación con algunos aliados, normalmente productores, y hacer solo una parte de todo el ciclo de la producción. O enfocarse en la distribución y en las ventas del producto final. Y muchos de ellos han dicho que han cambiado idea, han entendido que era mejor tomar otro camino utilizando este modelo, y de esta forma algunos, no todos, pero algunos de ellos han creado empresas que antes no existían y que ahora, al menos hasta la crisis del COVID, habían también, entre otros éxitos, creado trabajo por muchas otras personas de estos dos países. Esto es un poco para hacerle entender cómo yo estoy utilizando ahora este modelo. Podemos seguir con la siguiente. De una forma sintética, 3 razones para utilizar este modelo son las siguientes, que es un formato rápido, permite esbozar el modelo de negocio en poco tiempo y de una forma sintética, como hemos dicho ya, en una hoja. Es algo conciso porque nos obliga a elegir las palabras con cuidado y a llegar al punto. Porque a veces esto es el problema de muchos empresarios, es decir, que no llegan al punto, ¿no? Hacen muchas flores, como se dice, si no me acuerdo mal. Y esto nos obliga, entre comillas, ¿no?, a elegir las palabras y dándole el justo peso, el justo valor, porque hoy en día tenemos demasiadas palabras, entonces a veces es mejor utilizar pocas palabras, pero importantes, y llegar al punto. Y tercera razón es que es un formato portátil, como hemos visto, en una sola página, ¿no? Y es entonces fácil de actualizar y compartir con otros. Esto también es algo que no he subrayado antes, entonces quiero hacerlo ahora.
Esto nos permite compartir con otras personas nuestra idea de negocio, nuestra visión inicial, de manera muy rápida, muy concisa, y nos permite entonces recoger sugerencias, ideas, ¿no? Propuestas de otra persona sobre nuestra idea de negocio de una manera muy fácil y rápida. Vamos a la siguiente, Judith, aunque creo que ya era la última. Entonces yo he terminado esta parte. Entonces dejo a los organizadores explicar cuáles son los pasos siguientes. Muchísimas gracias, doctor Paolo. Gracias por estar con nosotros en nuestra semana de nuestra celebración de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales. Gracias porque usted es parte de nuestra facultad. Y para hacer un breve resumen sobre su magnífica ponencia, él nos explicaba que tanto los empresarios como los emprendedores deberían de utilizar este modelo del Business Canvas. ¿Por qué? Para que no todo quede en una teoría, sino que todo lo contrario, que seamos capaces de poder mostrar de una manera gráfica lo que es un modelo de negocio. Y de esa manera poder lanzar como emprendedor, por ejemplo, un nuevo negocio, y un empresario utilizarlo para una línea de producto. También nos comentó de que este modelo nos sirve para comunicar, para cuestionarnos también, o para innovar el modelo de negocio que podemos nosotros tener, y hacerlo en un lenguaje muy común, en un lenguaje muy amigable, y también para describir de una manera visual, ¿no?, todo lo que nosotros queremos adaptar. Es muy importante, también nos comentó, enfocarnos en esta propuesta de valor, porque así va a hacer que nos diferenciemos de nuestra competencia. Y a su misma vez, de que tanto clientes como proveedores quieran adquirir nuestro bien o nuestro servicio. Y hay algo que nos recalcó, y algo también muy importante: el hablar con los clientes, el conversar con ellos, escucharlos, y así saber cuáles son las necesidades que tienen. Muchísimas gracias. Si por favor tuvieran preguntas, para que el doctor Paolo pueda absolver sus preguntas por el chat, las van escribiendo y yo las voy leyendo. Ok. La señorita María Soria indica: ¿cómo implementar este modelo de negocio ahora en esta situación de pandemia? Y para empresas que quizá perdieron la confianza de los clientes, como el caso de la empresa Poet en nuestro país, que tuvo que retirar su producto informaron que al momento de la elaboración de ese producto había una bacteria que era dañina para la persona, entonces tuvieron que retirarlo. ¿Cómo podrían hacer para implementar este modelo? Yo creo, así retomando un poco algunas de las ideas de la ponencia, ¿no? El primer paso es realmente entender cómo la gente está viviendo esta situación de pandemia, ¿no? En el sentido que los problemas que todos nosotros estamos viviendo, las necesidades han cambiado para muchos de nosotros. Porque estamos frente a una situación nueva, en muchos sentidos. Entonces yo intentaría enfocarme en las nuevas, si podemos hablar así, necesidades y problemas y dolor de cabezas, ¿no?, de la gente, que la gente ahora que todos nosotros tenemos que vivir,
y ver, ¿no?, qué soluciones, qué respuestas podemos dar, podemos encontrar. Si de lo contrario yo tengo ya un producto, un servicio, porque ya soy una empresa existente, entonces ver cómo adaptar, cambiar este producto o servicio frente a estas nuevas necesidades y problemas que todos nosotros estamos viviendo. Muchas gracias, Paolo. El profesor William Muñoz quiere hacer una pregunta o un comentario. Profesor, ¿podría abrir su audio, por favor? Buenas tardes, Paolo. William, buenas tardes, qué gusto escucharte. Sí, yo aprovecho el pretexto de la pregunta más que nada para saludarte y desearte lo mejor, ¿no? Y esperando siempre que todo bien en la familia. Pero sí, dado que has estado en África, tengo la curiosidad por saber respecto a los temas de informalidad, ¿no? Conociendo este gran problema acá en el Perú, ¿qué cosas has encontrado en África y qué podrías sugerir para tratar de mirar con proactividad cómo tratar de sembrar en nuestras empresas informales esos modelos tan buenos? Gracias, William. Para mí también es un gran... estoy muy contento de volver a escucharte y hablar contigo. Lo que he visto en estos dos países es una informalidad mucho más grande comparada a la que he visto en Perú. Algo que es hasta difícil poder describir, porque parece que todo es informal, o casi. Entonces, ¿qué he visto? He visto unas pequeñas ideas de negocios de algunos jóvenes, que ya por algunos son solo ideas, otros no, que quieren hacer negocio formales. Y es bien difícil entender esto, siendo que han crecido en un contexto donde todos los negocios, casi todos los negocios son informales. Pero en los casos que yo he visto, ¿por qué? Porque entienden que esto crea valor positivo, no solo para los clientes, sino para toda la sociedad, o el pequeño... en el pequeño mundo donde ellos viven. Esto va a crear un ejemplo para otros. O sea, muchas respuestas que van alrededor del punto del valor que yo quiero crear. Y en algunos ellos tienen bien claro este punto, ¿no? Que el valor que van a crear es económico, social, ambiental, ¿no? Es realmente global el valor, ¿no? Completo. Y también con respecto al tema de la informalidad, tienen esta idea, ¿no? Al mismo tiempo he hablado con algunos que han tenido que enfrentar este problema y han cruzado algunas líneas. Y decían, bueno, quizá ahora ya no volvería a hacerlo, porque de una cierta manera me he arrepentido. Pero haciendo así he aprendido. Entonces, también el punto que me ha llamado la atención es que muchos de ellos han testimoniado de haber aprendido de sus errores. Por ejemplo, el de aceptar una informalidad que en Congo y Ruanda es
generalizada. Son solo algunas ideas. Gracias. César Villar también quiere hacerte una pregunta. Por favor, César, si abres tu micrófono. Ok, ¿qué tal, Paolo? ¿Cómo estás? César, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Qué gusto Allí escucharte. pues, siguiendo el camino de las iniciativas empresariales. Son una pregunta y de repente una experiencia con respecto a la aplicación del Model Canvas. Tuvimos la oportunidad de poder desarrollar el Model Canvas de la mano con la cadena de suministro que se generó en Las Bambas. Logramos desarrollar con cerca de 70 empresas que tenían que transformarse porque ya no iban a trabajar con la mina, y el modelo Canvas sirvió de mucho para poder centrar la idea. Ok, me acuerdo mucho de unas empresas, unas iniciativas para poder manejar el tema del procesamiento de agua, de un puquial, y también el manejo de trucha para todo lo que era el mercado de Cusco y Arequipa. Esta herramienta le sirvió de mucho a estas empresas. Ahora, una de las cosas que yo hasta este momento estoy deshojando margaritas es por una cuestión de secuencia, una cuestión de orden. Muchas veces, pues, ¿qué hago primero? ¿Necesito desarrollar un plan de negocio o primero necesito modelar el negocio? Esa es una de las cosas, ¿no? Algunas veces uno comienza por el modelamiento, de repente te faltan cifras, se va uno por el lado del plan de negocio y de repente el marco creo que de lo más rescatable dentro del modelo Canvas es esa mirada hacia el mercado y hacia la posibilidad de segmentar el mercado. Porque muchas veces, al momento en que desarrollamos una iniciativa, tenemos toda la idea, tenemos toda la ingeniería, tenemos toda la percepción del producto, pero nos olvidamos al final que hay un mercado y que no es todo el mercado, sino que hay un segmento muy específico. Y ahora, en estas épocas de crisis, de pandemia, eso es una realidad que no podemos dejar de considerar, que tenemos que modelar mirando ese segmento del mercado al cual pensamos llegar. No sé tú qué opinas. Y saludándote como siempre, ¿no? Que ha sido un placer, por lo menos en este modo virtual, poder intercambiar algo. Ok, oye, y se te ve bien, che. Gracias, para mí también, César. Pero volviendo a tu pregunta, sí, estoy de acuerdo. Es algo que un poco he observado con algunos empresarios que tienen dificultades a definir un plan de negocio, ¿no? Un business plan. Y se pierden o no llegan a definir de manera correcta un plan de negocio, un business plan. Y cuando están obligados a hacerlo, por ejemplo, porque tienen que ir a hablar con los bancos, lo hacen corriendo y decimos un poco inventando, ¿no?, los datos. Entonces estoy convencido que empezar con este modelo los puede ayudar también después a llegar al plan de negocio, que es también necesario, ¿no? Pero es un paso intermedio que los ayuda en muchas cosas y además los ayuda también a después ser más detallado, específico y buscar datos comprobados para qué es lo que sirve para un plan de negocio. Muchas gracias, Paolo. Acá una pregunta de una estudiante, Ana María. Dice, buenas tardes. ¿Qué hacer para llevar este modelo a los emprendedores actuales, que en su mayoría son personas sin la preparación académica necesaria?
¿Es necesaria una simplificación de este modelo para la población en general? Bueno, en parte lo que ya he intentado decir con César Villar, con el profesor César Villar, es un modelo que no necesita conocimientos, ¿no? Muchos conocimientos, ¿no? Es bastante inmediato. Pero yo no buscaría más simplificaciones, porque ya creo que es bastante simplificado y su finalidad es, como decíamos, poner en una hoja todo lo esencial de mi negocio. Al mismo tiempo, es cierto que algunos emprendedores necesitan ser guiados, entre comillas, ¿no? O ser, sí, ser guiados, ¿no? Acompañados en esto. Pero por esto están los formadores y consultores, ¿no? Entonces es una oportunidad también para nosotros, si no es más, ¿no? Si no, ¿cómo podemos hacer, ¿no? Exacto, el confiar también en ustedes, ¿no? En los especialistas en este tema. Al final no es como un gasto, sino al contrario, es una inversión y una seguridad para ese proyecto que tienen de su modelo de negocio. Muchas gracias, Paolo. Muchísimas gracias a todos los participantes. Otra vez reiteramos nuestro agradecimiento al doctor Paolo Virinos por estar en esta conferencia, en este webinar con nosotros. Muchas gracias a los estudiantes y a los docentes de cada una de nuestras sedes, de Atalaya, de Nueva Cajamarca, de Huacho, Chulucanas. Muchísimas gracias también a los de Lima. Gracias porque al momento de estar observando quienes se encontraban acá participando, he visto a muchos docentes y estoy segura que aparte de haber como que un tanto refrescado conocimientos, es también la gran satisfacción de ver al doctor Paolo en este webinar. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes y a todos. Quisiera mencionar a todos los que he visto, que estoy viendo, pero no logro mencionarlos a todos, así que le envío un gran saludo y un agradecimiento a todos.